Hola a todos. Dentro de la línea de vídeos que estamos preparando para sistema de amoníaco, vamos a analizar los tres casos de compresión más habituales en sistemas industriales de gran tamaño, como es el caso. El primer caso tenemos un sistema base, un sistema básico, en el que tenemos un compresor, su condensador, como estamos viendo, recipiente líquido, sistema de expansión hacia el separador de aspiración o separador de líquido, sistema de bombeo en el que ya se coge el líquido saturado y se he bombeado los evaporadores que vuelven en estado de líquido vapor al separador, y el separador reaspira hacia el compresor reaspira del vapor del separador. Este es el sistema base. Está preparado para temperaturas positivas. Realmente está poco usado porque para tamaños considerables de cámaras o de instalaciones de almacenaje son temperaturas negativas. Generalmente este sistema no es interesante, ya que en una sola etapa de compresión las temperaturas de descarga son realmente muy altas y comprimir en una sola etapa no es eficiente. Bien, su diagrama de Molière, vamos a representarlo. Tenemos lo siguiente. Por un lado, tenemos que, por ejemplo, si está trabajando en menos 10 de evaporación, aquí lo tenemos, con un recalentamiento de unos 5 o 6 o incluso hasta 10 grados, tenemos el punto de entrada al compresor. Comprime, iría una compresión hasta, por ejemplo, pues, supongamos una temperatura de condensación de 40 grados, que es esta. Vale, esta sería nuestra compresión. Vamos a borrar la parte que nos sobra. Vale. Este es el punto de salida del compresor en el que se empieza a condensar y lleva la condensación normal a 40 grados, por ejemplo. Se subenfría un poquito. Esto sería la etapa de subenfriamiento, unos 10 graditos, pongámosles. Y aquí entra el sistema de expansión dentro del separador. ¿Vale? Se expansiona a la temperatura de evaporación del compresor. Y aquí la peculiaridad es que bueno, pues coge líquido hasta el punto de bombeo, es aquí. Si nos vamos al dibujo anterior, aquí, este es el momento en que es cogido por la bomba le eleva cierta presión, el fluido, pero ya es fluido líquido. Tiene que estar garantizado que está en estado líquido. ¿Vale? Y de aquí ya es lo que entra. Una vez que el líquido está saturado, comienza su evaporación en el evaporador, ¿vale? Hasta el punto en que ya está dentro de su evaporador y sale y se subenfrían los vapores y vuelve otra vez a pasar al separador de líquido, y en el separador de líquido es reaspirado, ya subenfriado correctamente por el compresor, y se repite el ciclo. ¿Vale? Realmente aquí vamos a considerar que en el evaporador no hay subenfriamiento de líquido, por lo tanto sale en este punto del evaporador, pero si observamos las entalpías, en este caso se aprovecha todo este espacio de entalpía, toda esta es la energía aprovechada, fijémonos. Mientras en el caso de una expansión seca, solamente se aprovecharía este espacio entálpico, o sea, esta cantidad de energía. Aquí en el sistema inundado es más, obviamente se ve un grado de eficiencia superior. Si pasamos a otro sistema de compresión, en este caso muy habitual, tanto en centrales como en compresores que trabajen solos, muchas veces nos vamos a encontrar compresores que trabajan solos, pero hay otro compresor de apoyo que van alternándose. Ambos compresores trabajan con un sistema lo que se llama economizador. Este sistema de compresión ya está orientado a temperatura negativa. ¿Cuál es la diferencia del anterior? Observamos que aquí el compresor descarga sobre el condensador, lo vemos por aquí, ¿vale? Ya tenemos el líquido que va al recipiente. Del recipiente, fijémonos que parte del líquido aquí se deriva, la mayor cantidad de líquido se deriva hacia el separador, hacia aquí, correcto, se expansiona al separador y es bombeado
a los evaporadores. Y parte de este líquido a través de un sistema de expansión controlado, se expansiona aquí en este intercooler, en este economizador, ¿vale? Entra por aquí, sale por aquí y va a una etapa del compresor. Estos compresores son de tornillo, a una etapa que se le denomina etapa intermedia, ¿vale? Ya analizaremos poco a poco los caudales másicos que van a uno y a otro punto a través de algunos ejercicios. Ya son ejercicios un poquito más teóricos. Y el ciclo frigorífico, tal cual lo tenemos, sería de la siguiente manera. Es muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, la etapa de baja, pongamos menos 20, con líquido recalentado, con el vapor recalentado, perdón, en este punto. En este punto es aspirado por el compresor hacia una etapa de compresión, supongamos que va a ser 40 grados, o sea, 40 grados de compresión, con lo cual a la temperatura de condensación de 40 grados, pues imaginemos que temperatura más alta, vamos a llevar esta línea hasta aproximadamente la isoterma de 40, que es esta. Este sería el punto teóricamente de salida de compresión, con lo cual vemos que las temperaturas son inviables, ¿vale? Pero esto no pasa así. Al principio puede que evidentemente la primera fase, los primeros segundos, o incluso minutos, pues sí, llega a unas temperaturas de descarga muy altas. El compresor está en marcha, esto se tiene que condensar a temperatura de condensación de 40 grados. Seguimos, ¿vale? Normal. Hay parte del líquido que se enfría, lo tenemos aquí, ¿vale? Esto de ahí, vamos a redibujarlo bien. El líquido se enfría y este líquido se expansiona, como hemos visto aquí, se expansiona, parte se deriva al líquido subenfriado, o sea, al líquido que se va a expansionar a la temperatura directamente se va a ir a expansión, ¿vale? Pasa por aquí, pero antes de salir al sistema de expansión va a recibir la energía de la expansión del líquido que se expansiona aquí. O sea, parte de ese líquido entra por aquí, sale por este intercooler y se subenfría. Al subenfriarse lo que se hace es que ese líquido, parte del líquido se expansiona por ejemplo a una temperatura de menos 10 aproximadamente, pongámosle el caso, que es una temperatura o una presión intermedia, a la presión intermedia, no vamos a ponerle ahora mismo valores, a la presión intermedia, parte de ese líquido que va a ir al separador de líquidos se subenfría unos grados, es decir, sería esta cantidad de caudal másico que entraría por aquí, saldría por aquí, iría directamente al sistema de expansión. Es este, y este sí se evapora a la temperatura de evaporación de negativo. Por lo tanto, ahí queda. Una vez que está dentro del sistema del separador, una vez que ya está dentro de nuestro separador, aquí, ¿vale? Es recogido por la bomba en fase líquida, es decir, hay una decantación hasta aquí, hasta la curva de Gibbs, donde entra el proceso de expansión. Desde aquí directamente es inyectado el evaporador, ¿vale? Sale de su evaporador en fase en la línea de vamos a representarlo, vamos a concluir que sale aquí en la curva de saturación, se enfría un poquito dentro del separador y es comprimido. Pero cuidado, el líquido que es expansionado al evaporarse dentro del intercooler, ¿qué genera esto? Genera que, mezclado con los vapores aquí, con los vapores que vienen procedentes del separador de líquido, estos vapores del separador de líquido lo que hacen es, bueno, también de la descarga, obviamente, aquí hay una mezcla de energía, correcto, y lo que se hace es que se recalienta hasta un punto determinado, por ejemplo, o incluso muchas veces hasta la misma curva para hacerlo a nivel teórico, a nivel, bueno, un poquito menos preciso, pero para entenderlo, hasta la misma curva de Gibbs, hasta aquí, hasta la curva de saturación de vapor, y desde aquí son comprimidos, vamos a poner en otro color, desde aquí es comprimido a la temperatura de compresión, con rendimiento isoentrópico correspondiente,
¿de acuerdo? Con lo cual el ciclo al final cambia y esto desaparece, convirtiéndose el ciclo real de compresión en un sistema de dos etapas, parecido a dos etapas porque lleva una presión intermedia. Ya hablaremos de qué valor tiene esa presión intermedia exactamente, ¿de acuerdo? Y la temperatura final de descarga es una temperatura pues más, en este caso por ejemplo, aquí vemos que puede rondar los 100 grados, pero es la temperatura adecuada para este tipo de trabajo. No es una temperatura disparatada. Eso es un sistema, un segundo sistema de trabajo. Y tenemos otro más, hay uno más, muy habitual en los sistemas de amoníaco, que es el sistema que lleva el famoso booster. El sistema con dos compresores, un compresor, como estamos viendo, de alta, ¿de acuerdo? Que es con el que empieza a trabajar, y un compresor de baja, que ya hace el trabajo sobre, no sobre un, que trabaja directamente en los evaporadores de temperatura negativa, pero no descarga, su descarga no va al condensador, sino al sistema de aspiración de etapa media, de etapa intermedia, que es otro separador de líquido, ¿de acuerdo? Puede tener una concepción vertical en vez de horizontal, suele ser más pequeño, porque los compresores de etapa de etapa positiva, pues, o compresor de alta, no requiere tanta necesidad térmica, ya que están pensados estos sistemas para baja temperatura, por lo tanto la masa de energía que va a circular va a ser aquí, en la etapa de la parte negativa. Pero el ciclo, tampoco es muy complejo, a ver, es complejo, pero se entiende fácilmente. Empieza por un compresor de alta que descarga sobre la torre de enfriamiento, la torre evaporativa, el condensador, recipiente líquido. El de recipiente líquido sale al sistema de expansión y se expansiona en el separador de aspiración. Aquí no estamos, por ahora no estamos hablando de la recuperación de aceite ni el enfriamiento de aceite. Eso va a ser para el siguiente vídeo. Entonces aquí entra a una presión intermedia, una presión en la que va a ser aspirado por el compresor de alta, con lo cual este es, digamos así, o sea, de alta temperatura, pero no obstante, parte del líquido refrigerante saturado va a evaporadores de demanda de temperatura positiva, como estamos viendo. Por aquí va líquido a una temperatura, pues para realizar un trabajo a demanda positiva. Parte de ese líquido, su enfriado, evidentemente, a las mismas características que el que entra en la bomba de refrigerante, por ejemplo, supongamos -10, entra a la válvula de expansión, al sistema de expansión de negativa, ya bastante subenfriado, se evapora aquí dentro y es recogido por la bomba a la temperatura, evidentemente, pongamos de una evaporación de -30, una temperatura bastante baja, es bombeado a evaporadores de temperatura negativa. Vuelve en fase líquida a vapor, otra vez al separador, y de aquí del separador es reaspirado por el compresor de baja, cuya descarga final no va a la torre, sino que se mezcla aquí a la etapa de aspiración, o sea, al separador de aspiración de temperatura positiva, ¿vale? Al economizador, que en algunos casos se llama economizador, y junto todo ello a esa con ese grado de su enfriamiento y estos vapores de aspiración, pues a esta temperatura es reaspirado por el compresor de alta, que sigue su proceso en la condensación. Esto sería un sistema booster, ¿vale?, de dos etapas, muy similar al anterior. Vamos a analizar el ciclo paso a paso. Aquí hemos bajado ya la temperatura hasta -30 de evaporación, incluso hasta menos. Pongamos un bar a -35, es muy habitual este tipo de presiones en el amoníaco, con cierto grado de recalentamiento. Se comprime, digámoslo así, se comprime hasta una cierta presión, por ejemplo de -10. La compresión aquí es directamente descargada sobre el separador de líquido, en el cual hay un desrecalentamiento porque estamos mezclando parte de la descarga ahora lo vemos, con los propios vapores de la evaporación del compresor de alta. El compresor de alta
lo coge aquí, en este punto, es comprimido hasta la etapa de condensación, por ejemplo 40 grados de condensación, y aquí ya se condensa en la torre, llega su proceso de condensación, su enfriamiento correspondiente, ya se expansiona en la etapa intermedia, a menos 10 por ejemplo, ¿vale? Y líquido va a es recogido parte de este líquido, como estamos viendo aquí, sirve para alimentar evaporadores de temperatura positiva, ¿vale? Aquí. Con lo cual, al entrar, salir de los evaporadores y entrar, como estamos viendo, como vemos en el circuito, salir de los evaporadores y entrar dentro del separador de aspiración o intercooler, en este economizador, atempera los vapores de la descarga de la etapa de baja presión, ¿vale? Los atempera. Esta etapa de baja presión sufre un desrecalentamiento, que es esto, este es el desrecalentamiento de los vapores, y es cogido por el compresor de alta, aquí, en este punto. Mientras que por otro lado tenemos que este líquido, que es recogido aquí en la etapa de baja, en esa bomba, es recogido aquí en esta bomba, perdón, no recogido en esta bomba, sale de aquí, sale por la en fase líquida, por la muy subenfriado, ¿de acuerdo? Pero completamente en fase líquida, se expansiona en el separador de líquido a la temperatura de evaporación correspondiente, es decir, pasa por esta válvula de expansión hasta el separador de baja, se recoge en fase líquida, es decir, se recoge lo que es solamente el líquido, y este líquido es bombeado por el evaporador con toda la recuperación de entalpía posible. Aquí sufre un pequeño recalentamiento equivalente a lo que se recalienta aquí en esta tubería, parte en este evaporador, aunque del evaporador generalmente sale líquido, sale prácticamente en su totalidad líquido, o un pequeño porcentaje de vapor, muy pequeñito, el recalentamiento propio, y este vapor termina recalentándose en este espacio, ¿vale? Hasta que es reaspirado otra vez por el compresor de baja. Bueno, pues esto sería el sistema booster con todas las entradas y salidas. En los vídeos siguientes ya iremos más detalle, entrando con más detalle en las particularidades de enfriamiento del aceite, el sistema de compresor muy habitual, compresores habituales, y empezaremos por la parte de compresores.